Vamos a ver algunas definiciones básicas y lo que es sistema de unidades. Esta es una lección que yo les voy a subir al COES para que pues hagan el repaso del tema. Vamos a mirar aquí en el texto algunas definiciones y luego miramos lo de sistema de unidades. En términos muy generales, la materia de estudio se divide en dos fases, por lo general, o dos estados, que son el sólido y el fluido, ¿no? El sólido no vamos a mirar, pero sí vamos a ver el fluido. Y el fluido está compuesto por gases y líquidos. Entonces, mecánica de fluido trata pues del estudio de estos dos fluidos, ¿no? Gaseosos y líquidos, que pueden estar en reposo o en movimiento, ¿no? Por aquí hemos redactado una reseña histórica de la mecánica de fluidos, se la leen, es un pequeño ensayo, por resaltar de que uno de los descubrimientos, digamos, matemáticos que aún se usa es de la edad antigua, ¿no? Del año 212 a.C., que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes aún lo seguimos usando. Esto demuestra pues que en la mecánica de fluidos hay temas que se han desarrollado hace muchísimo tiempo. Ha venido evolucionando, pero solo hasta la edad moderna pues fue cuando se plantearon pues los postulados matemáticos que rigen en nuestros días, ¿sí? Entonces la mecánica de fluidos, tal como la define clásicamente los libros, la rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Varios autores complementan esta información o esta definición, como se muestran aquí. El que me interrumpa lo voy a bloquear, ¿no? David. No puedo bloquear activar audio. Entonces, como decíamos, la materia pues está dividida en fluidos y el fluido en líquido y gas, ¿sí? Entonces, un fluido por lo general es una sustancia que la característica principal es que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, sin importar qué tan pequeño sea este esfuerzo. Mejor dicho, un fluido no resiste esfuerzos cortantes. Los dos fluidos pues son líquidos y gases. Estos se diferencian es por qué tan juntas están las moléculas unas con otras de agua, ¿sí? Es un líquido, bueno, agua u otra sustancia. Las moléculas en los líquidos están relativamente libres para cambiar de posición unas con otras, pero restringidas por fuerzas de cohesión, con el fin de mantener un volumen relativamente fijo. Esto hace que el agua, por ejemplo, se mueva en conjunto, ¿sí? Con todas sus moléculas. En gas, realmente las moléculas están separadas o no se encuentran restringidas por fuerzas de cohesión y prácticamente se pueden mover independientemente. El gas no tiene forma ni volumen definidos y se considera un fluido compresible, ¿no? Que se puede comprimir. Entonces, en la mecánica de fluidos vamos a mirar cuál es el comportamiento de estos dos fluidos. Hay un término, pues, por recordarlo, de física, que es esfuerzos cortantes. Entonces recuerden que un esfuerzo es una fuerza por unidad de área. Si nosotros si nosotros tenemos una fuerza sobre un elemento de área, esta fuerza por ejemplo tiene una componente ortogonal y una componente B.
una componente horizontal o tangencial, ¿sí? Si nosotros dividimos esta fuerza tangencial por el área donde actúa, obtenemos un esfuerzo cortante, que matemáticamente pues, se representa como la fuerza tangencial sobre el área, ¿sí? Es la definición de esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante es importante en mecánica de fluidos porque prácticamente es el que hace mover un fluido, ¿sí? Cuando sea aplicado. En un punto se considera que es el límite del diferencial de fuerza sobre el diferencial de área cuando este diferencial de área tiende a cero, ¿no? Bueno, es una definición muy básica de esfuerzo cortante. Ahora sí vamos a ver los sistemas de unidades. Pues a través de la historia del hombre se han venido definiendo sistemas de unidades que han venido cambiando con el tiempo. En el momento pues ya se han materializado algunos que se usan corrientemente. Aquí tengo el resumen de sistemas de unidades. Entonces están los sistemas métricos, físicos, el sistema métrico técnico, que es conocido como MKS, y sistema inglés. El sistema métrico físico lo compone el sistema sexagesimal y el sistema internacional. El sistema métrico técnico, las unidades se definen según sistema absoluto o gravitacional, lo mismo que el sistema inglés absoluto o gravitacional. Ahora miramos la diferencia. Entonces, estos son los sistemas que prácticamente hoy en día se utilizan. El sexagesimal o científico, también conocido como gaussiano, es conocido como CGS, fue establecido en 1881 por el Congreso de Electricidad de París. Y CGS se refiere a las unidades, ¿no? Entonces, centímetro, gramo, segundo, que son las unidades básicas del sistema, ¿sí? Está el sistema internacional, creado por el Acuerdo Internacional de la de la 11ª Conferencia de Pesas y Medidas, celebrada en París en el año 60, conocido también como sistema métrico decimal, y sus unidades básicas pues, de longitud, masa, tiempo son metro, kilogramo, masa y segundo. El sistema técnico también es conocido como sistema de los ingenieros. Por ejemplo, en ingeniería se utilizan varias unidades de este sistema frecuentemente, que se puede dar en sistema gravitacional o absoluto. También es conocido como MKS, por metro, kilogramo, segundo. En este caso es kilogramo fuerza, ¿no? Para la fuerza. Maneja metro, kilogramo, fuerza, segundo. Entonces en el sistema gravitacional la diferencia es en la masa, ¿sí? El gravitacional, cuando se define la masa, está dado en kilogramos en el gravitacional, y cuando se habla de MKS absoluto, la masa se da en una unidad que se llama UTM, que es unidad técnica de masa. Pues eso hay ya conversiones pues para pasar de una unidad a otra, ¿no? Este kilogramo fuerza, a veces uno lo escribe, a veces se olvida ponerle kilogramo fuerza y se confunde con kilogramo masa. En adelante en este curso a este kilogramo fuerza lo vamos a llamar kilopondio, entonces recordarán esta palabra, ¿no? Un kilopondio es un kilogramo fuerza, para no confundirlo con kg, que es kilogramo masa. Sí, kilogramo masa. El otro es el sistema inglés.
El sistema inglés es importante porque muchos textos son de origen estadounidense y, y las unidades están referidas a este sistema inglés. Entonces hay que saber convertir unidades del sistema inglés a otras unidades. Entonces tiene unidades también en el sistema gravitacional o absoluto, que la diferencia es la unidad que se le da a la masa. Entonces por acá tiene unidades de pie para la longitud, libra fuerza para la fuerza y segundo para el tiempo. Y en el gravitacional la masa se da en libras masa, sería la unidad, y en el absoluto se da en slug. Entonces slug es una unidad de masa del sistema absoluto del sistema inglés. Estos son los sistemas que por lo general se utilizan. Prácticamente en los libros aparecen, pues a veces una combinación de estos sistemas y hay que saberlos identificar para hacer las respectivas conversiones. Cada uno de estos sistemas tiene algo que se llama unidades fundamentales, ¿no? Que son unidades prácticamente independientes entre sí y que están definidas en estos sistemas y sus unidades. Entonces, por lo general se conocen 7 unidades fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, intensidad luminosa, ángulo plano y ángulo sólido. Aquí en esta asignatura realmente solo vamos a mirar o usamos estas 4 primeras magnitudes, que son longitud, masa, tiempo, temperatura. Las otras pertenecen a otras disciplinas que por lo general nunca las usamos. Entonces esta longitud, masa, tiempo, temperatura están dadas las unidades en sus sistemas de unidades. Por ejemplo, la longitud en el sistema internacional es el metro, con su símbolo M. El sistema inglés es el pie, FT. En el MKS absoluto está el metro y en el CGS está el centímetro. Y así para las demás, ¿no? Masa, tiempo y temperatura. Cada una de estas tiene su símbolo en su respectivo sistema de unidades. La unidad UTM es una unidad técnica de masa que por lo general se establece a partir de unidades de fuerza y aceleración. Para un cuerpo que cae en el vacío, la aceleración a que está sometido es la gravedad y la única fuerza que actúa es su peso. A partir de ahí, la UTM es la masa a la cual una fuerza de un kilo fuerza le imprime una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Esa es como la equivalencia de la unidad técnica de masa. Esta unidad se utiliza para medir la masa cuando la fuerza se mide en kilogramos fuerza. Aquí hay algunas unidades y conversiones que suelen ser útiles, bueno, aprendérselas. Por ejemplo, un slug es igual a 1,4881,63,9 UTMs. Recuerden que estas son las unidades pues del sistema MKS y del slug del sistema inglés. Un slug también es igual a 14,6 kilogramos, un kilogramo es igual a 0.1019 UTMs. Un newton, pues que es lo más conocido, que es 1 kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, igual a 100.000 dinas. Bueno, y así otras unidades. Hay unas unidades que siempre se utilizan que son para la potencia, que es el caballo de potencia, que es igual a 76 kilopondios por metro sobre segundo, y el otro que es el caballo de vapor, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas unidades. Por lo general se usan bastante porque la potencia pues es una magnitud que la usamos bastante con frecuencia en mecánica.
de fluidos. A partir de estas unidades básicas, pues se generan otras, ¿no? Que son las unidades, cantidades derivadas. Estas cantidades derivadas son combinación pues, de las anteriores, ¿no? Está la fuerza, la presión, la viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, energía, potencia. Hay que conocer, por ejemplo, la ecuación que define cada una de estas magnitudes para hallarles las respectivas unidades. Entonces, si uno reemplaza las unidades de las magnitudes fundamentales, encuentra estas unidades o las unidades de estas cantidades derivadas. Aquí puedo rescatar, por ejemplo, la presión, que es una fuerza por unidad de área, está dada en newtons, que es fuerza, sobre superficie, que es metro cuadrado. Entonces es una combinación de dos magnitudes. En el sistema inglés son libras fuerza sobre pie cuadrado. En el sistema MKS se da en MSA, que es metros de columna de agua. Y en el CGS, por lo general, se da en una unidad que es DINA centímetro cuadrado, conocido como varia, que es igual a 0.1 pascales. Y así para el resto, ¿sí? En internet hay varias calculadoras de conversión, es bueno aprender a usarlas, que permiten calcular pues la conversión, ¿sí? Pues difícilmente uno se aprenda de memoria, a no ser que tenga buena memoria, se aprenda de memoria todas las conversiones, ¿no? Lo importante es saber dónde se pueden hacer o cómo se pueden hacer. Por ejemplo, para la presión es conveniente usar la presión atmosférica, ¿sí? Es para memorizar las unidades de presión en los diferentes sistemas. Se parte de la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica a nivel del mar, por ejemplo, es una atmósfera. Por definición, esta es igual a 10.33 metros de columna de agua, la misma es igual a 14.7 psi, 760 milímetros de mercurio, 10.330 kilopondios metro cuadrado, 101.337.3 newtons metro cuadrado, 101.3 kilopascales, 10.373 bares. Si uno logra aprenderse estas equivalencias, puede transformar fácilmente unidades de presión de unas a otras, ¿no? Por ejemplo, la aceleración en el sistema CGS se da en Galileo, que es equivale a 1 centímetro sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces se estudian estas unidades, estas cantidades o magnitudes fundamentales y derivadas y su respectiva conversión. Por aquí hay unos errores, pero es por que el Word a veces me transforma automáticamente mayúsculas en minúsculas, por ser la primera letra. Esto es metros, ¿no? En minúscula. Pero hay algunos errorcitos, es porque me las ha transformado automática, a veces me coloca en mayúsculas. Hay algunos consejos para usar pues este sistema de unidades. Por ejemplo, para usar abreviaturas, ¿no? Abreviaturas, cifras significativas, prefijos. Bueno, pero eso lo vamos a ver aquí en una presentación un poco más detallada.
Bueno, estas definiciones de sistemas de unidades, se entiende por un sistema de unidades el conjunto sistemático y organizado de unidades adoptado por convención. Entonces es como la definición del sistema de unidades, un sistema coherente, ya que es un sistema coherente ya que el producto o el cociente de dos o más de sus magnitudes da como resultado la unidad derivada correspondiente, ¿no? Que es la combinación de unidades derivadas. ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido con una propiedad de un objeto o de un fenómeno físico o químico susceptible de tomar diferentes valores. Todo aquello que pueda tomar un valor se puede considerar como una magnitud. Y la magnitud fundamental es cada una de las magnitudes que en un sistema se aceptan por convención como funcionalmente independiente una respecto a otra, ¿no? Por ejemplo, el metro no depende de otras, sino es independiente, ¿no? Metro, kilogramo, segundo, temperatura, grados Kelvin, son independientes. Dicho, la masa, la longitud y tiempo son magnitudes fundamentales. La magnitud derivada, pues es aquella que se deriva de la fundamental, ¿no? Que por lo general están relacionadas con alguna expresión matemática. Bueno, estoy recordando aquí los sistemas de unidades. El sistema internacional, metro, kilogramo, masa, segundo. Sistema sexagesimal, centímetro, gramo, segundo. Sistema técnico, MKS, metro, kilogramo, segundo. El sistema inglés, pie, libra, segundo. Para las unidades, para las magnitudes fundamentales de longitud, masa, tiempo, ¿no? O longitud, fuerza, tiempo. Entonces esto es en el sistema internacional, que es el que más se utiliza para, pues, denotar las unidades. Por ejemplo, si uno está escribiendo algún informe técnico, por ejemplo, se recomienda escribir todo en el sistema internacional, por lo tanto hay que saber cómo se escriben estas unidades en este sistema. Aquí está el metro, y la unidad y el símbolo. Longitud metro, m, masa kilogramo, kg minúscula, tiempo en segundos, s, temperatura en kelvins, intensidad luminosa en candela. Estas que se escriben a continuación, pues, como les decía, como he dicho, casi nunca las usamos, o nunca las usamos en nuestra profesión, ¿no? La cantidad de sustancia, mol. Se ha definido, pues, qué es un metro, ¿no? O sea, cómo se define un metro, o cuál es, digamos, la base para definir el metro. Por lo general se considera que el metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz. Definiendo la luz pues con una velocidad constante, ¿no? Entonces es el trayecto que recorre la luz en un intervalo de tiempo de 1 sobre 299, 792, 458 segundos. Entonces la luz recorre en este tiempo una determinada longitud y esa longitud equivale al metro. Por aquí hay un replanteamiento de la definición que es algo muy parecido. Entonces estas unidades se definen de esa forma, ¿sí? Está la masa. Antes de, como he dicho, cuando se propuso la unidad de kilogramo, entonces, ¿qué es un kilogramo? O cómo se definía un kilogramo. Lo que se hizo era construir un pequeño cilindro que pesaba 1 kilo y lo calibraron
Lo hicieron en platino y iridio, que se supone que es estable. Y hicieron varios patrones y los tienen pues bastante custodiados en diferentes partes, o diferentes centros de investigación del mundo. Eso surgió desde 1889. Resulta que al tener este material sólido guardado, descubrieron que con el tiempo pierde átomos. Por lo tanto, el patrón se modifica, entonces ya no se sabe qué es un kilogramo. Entonces, para ello se ha recurrido a unas constantes. Entonces, se definió la constante de Planck de 6,62607015 por 10 a la menos 34, que se supone que es una constante estable. Y se define el kilogramo en laboratorio con una balanza que se llama la balanza de Watt o balanza de potencia, en el cual se puede equilibrar una masa de tal forma que al calibrarla la constante sea, de hecho, cuando alcanza la constante de este valor es que la masa tiene ese kilogramo. Entonces esto se considera mucho más estable y no cambia con el tiempo. Asimismo, para el tiempo es una definición un poco más complicada. El segundo está definido como la duración de 9, 192, 6, 31, 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio. Pues es una definición bastante complicada para comprobarla nosotros, porque no tenemos los medios para mirar cuánto dura esa transición de niveles, ¿no? Esto que está en rojo es la última definición que se tomó del segundo, que es similar a la anterior. Para la temperatura lo mismo. Inicialmente se tenía la definición del Kelvin como una fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Esa era la definición que se tenía del Kelvin. Entonces, cuando se identificaba la temperatura del punto triple del agua, eso equivalía a un Kelvin. El punto triple del agua, pues, es cuando coexisten los estados sólidos, en equilibrio, los estados sólido, líquido y gaseoso del agua. Y esa temperatura equivalía a un Kelvin. Me he dicho, la fracción de esa temperatura equivale a un Kelvin. Esto también pues se ha encontrado que puede variar, o no es muy fija, digamos, ese valor. Entonces también la última definición incluyó una constante que se llama la constante de Boltzmann para definir la temperatura. Entonces, como esta constante se parte del hecho de que se conserva en el tiempo, se calibra la temperatura de tal forma que la constante, o que se logre esta constante de Boltzmann. Pues eso no lo podemos hacer tampoco nosotros en laboratorio, pero sí hay laboratorios especializados que pueden tomar o calibrar el Kelvin con esta teoría, ¿no? Con la constante de Boltzmann. Bueno, en Colombia está la resolución 005 del 95 del Consejo Nacional de Normas y Calidades, que rige el sistema legal de unidades en Colombia. El sistema internacional, pues como ya les había dicho, se estipula por la Organización Internacional de la Conferencia General de Pesas y Medidas, la que le estipuló pues el sistema métrico decimal que fue creado en 1960, o Sistema Internacional SI. Este lenguaje pues universal de mediciones que se utiliza o se recomienda en la mayoría de los informes técnicos en ingeniería.
Aquí vamos a mirar rápidamente en el sistema internacional algunas unidades y sus símbolos, ¿no? De superficie, pues metro cuadrado. Esto siempre va en minúsculas, el kilogramo masa en minúsculas sobre metro cúbico, que es unidades de densidad, de velocidad, velocidad angular, que es el radián sobre segundo, aceleración, que es metro segundo cuadrado, aceleración angular, que es radianes segundo cuadrado. Y hay otras que tienen nombres especiales, ¿no? Como la frecuencia, la fuerza, la presión, la energía, el trabajo, la potencia, el voltaje, el flujo luminoso, la iluminación, que es el lux. Por lo general, estas unidades no son muy comunes en ingeniería civil, ¿no? Pertenecen a otras ingenierías, poco las usamos. Hay otras unidades que por lo general aparecen en los textos, pero que no son del sistema internacional, pero son aceptadas generalmente, ¿no? Para definir las magnitudes. Por ejemplo, la tonelada para definir la masa o el peso, digámoslo así, más bien que masa, el peso, tonelada, el tiempo en minutos, horas, días, temperatura en grados Celsius, ángulo plano en grados, minutos o segundos, el volumen en litros. Entonces son unidades que aparecen en los libros y pues suelen ser usadas y uno debe conocerlas para entender el documento. Otras unidades suplementarias, que es el ángulo plano y el ángulo sólido. Lo de los prefijos, entonces prefijos es para evitar escribir un número muy grande o muy pequeño, se utiliza estos prefijos, ¿no? Entonces los múltiplos, escribir un número muy grande, por ejemplo este 10 a la 24 es un número gigantesco, escribimos iota, o se simplifica con la y mayúscula, ¿sí? Z 10 a la 21, hexa 10 a la 18, peta 10 a la 15, tera 10 a la 12. Este tera ya se ha vuelto común, al menos en sistemas de almacenamiento computacional, que hablamos de un terabyte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para no escribir todos estos números, escribimos la T y la B grande y nos indica terabyte, que es capacidad de 10 a la 12, ¿sí? O 10 a la 12 bytes. Está el giga, que ya, pues este ya lo hemos pasado, al menos en almacenamiento de sistemas informáticos. Está el mega, 10 a la 6, kilo, 10 a la 3, hecto, 10 a la 2, deca, 10. Entonces, con solo escribir la letra o el símbolo aplicado pues a alguna otra magnitud, nos evitamos escribir estos números. Y lo mismo para los submúltiplos, ¿no? Para los submúltiplos son los más pequeños, entonces empieza en deci, que es 10 a la menos 1, el centi, 10 a la menos 2, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto, que es 10 a la menos 24. Entonces, prácticamente se utilizan de la misma manera para definir algo muy pequeño. Aquí la única variación es el micro, que por ejemplo se utiliza esta letra griega que se llama mu, ¿no? mu o mu en inglés, ¿no? Que equivale a decir 10 a la 6. Por lo general se recomienda es que no se combinen. Por ejemplo, si vamos a hablar de
de nano. Por ejemplo, este nano se utiliza mucho ahora en un tema relativamente nuevo que es el estudio de nanopartículas, ¿sí? O partículas muy pequeñas por debajo de 10 a la 9. Pero si es 10 a la 9, la idea es no combinar, uno podría decir que puede combinar 10 a la 3 y 10 a la 6, ¿no? Es decir, un milimicro, pero un milimicro es incorrecto, lo correcto es decir un nano, ¿sí? O sea, un milimicro daría 10 a la menos 9, pero lo correcto es decir un nano. Bueno, aquí hay unas reglas para usar los símbolos, que es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Dice, no se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades en el sistema internacional, ¿no? Sus múltiplos o submúltiplos. Entonces, si uno escribe kilogramo, el símbolo de kilogramo no va con punto, ¿sí? O no se escribe punto a no ser que sea el final de un párrafo o de una oración, pero se lo separa con un espacio. Cuando se utiliza el símbolo, se utiliza el mismo símbolo para una o varias unidades, ¿no? Entonces, si tiene un kilogramo, se escribe un kg, y si tiene 5, lo mismo, se escribe un kg. No usar abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, GR es la abreviatura de gramo, no usar este GRS como símbolo del gramo, ¿sí? Para escribir los plurales de las unidades obedecen a la gramática, pues, del idioma, ¿sí? Entonces, tenemos metro, decimos simplemente metros, sería el plural de la unidad. Lo mismo en símbolos. Si tenemos 30, es kg, que es el símbolo del kilogramo y no la abreviatura, ¿no? Lo mismo en metros, no la abreviatura del metro. Entonces, este es el símbolo correcto de esas unidades. Entonces, cuando vamos a definir, le vamos a colocar unidades a un número, entonces la norma dice que hay que escribir el número y el símbolo a la derecha separado por un espacio. Entonces, se va a poner 10A, que serían 10 amperios. Colocamos 10 espacio y amperio. Se va a decir 30 metros, sería 30 espacio M, y así para las demás unidades. Y también se debe colocar en todo número que queramos definirlo con unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere escribir 30 más o menos punto 1, entonces serían 30 metros más o menos punto 1 metro. Entonces, ambos números llevan la unidad de metro. Y después del símbolo, como les decía, no debe escribirse ningún signo de puntuación, ¿sí? Salvo pues que sea un final de frase. Por ejemplo, este valor 7,1 metros, si está al final de la frase, llevaría un punto, pero sería 7,1 espacio, el símbolo, y ahora sí, aquí hay que dejar un espacio para colocar el punto. Este sería el punto final de un párrafo de una oración. Y se recomienda usar la coma, o se utiliza la coma para separar la parte entera de la decimal, ¿no? La coma se recomienda porque es más identificable. Un punto se presta para confusión. No se sabe si es decimal o separa la cifra de miles, ¿sí? Y lo otro es que la coma puede evitar fraudes, porque un punto, por ejemplo, un número que está separado por decimal en punto,
se puede convertir fácilmente en coma. En cambio, si se coloca una coma, es más difícil transformarla a punto, ¿sí? Este es para escribir el nombre completo de las unidades, ¿no? Entonces el nombre completo de las unidades en el sistema internacional se escriben con letra minúscula, con la única excepción del grado Celsius, que se escribe con mayúscula, salvo en el caso de comenzar en una frase o luego de un punto, ¿no? Entonces vamos a escribir la unidad como metro, como palabra entera, siempre va en minúscula, kilogramo, newton, watt, excepto del Celsius, que se escribe con mayúscula. El otro que se estipula es que si uno va a escribir, por ejemplo, la unidad que viene de un nombre propio, escribirlo en el idioma original, ¿sí? Y no hacer la traducción. Por ejemplo, Newton, un joule que se traduce como julio, entonces escribir joule, ampere en su idioma original. Se recomienda, cuando es una cifra muy grande, separar en conjuntos de números de 3 para entender mejor la cifra. Cuando se escribe una unidad a un número que tenga parte decimal, la unidad afecta al último entero, ¿sí? O sea, quiere decir que 4 indica metros, ¿sí? Será 34 metros, y el decimal indica fracción de esta unidad. Lo otro es que un símbolo que contiene un prefijo está afectado por un exponente. O sea, si un símbolo que contiene un prefijo está afectado por el exponente, afecta a toda la unidad. Entonces, si hablamos de un centímetro cuadrado, es equivalente a tener 0.01 metros, pero todo esto al cuadrado. El cuadrado afecta tanto al número como a la unidad. Esto ya es para el uso de los prefijos. Para usar, si uno va a escribir la palabra completa, se escriben en minúscula, kilo, mega, micro. Si uno va a usar la letra o el símbolo, perdón, escribe en mayúscula, ¿no? Hexa, E mayúscula, giga, G mayúscula, a excepción del kilo, que se escribe en minúscula. Los símbolos de los prefijos para formar submúltiplos se escriben con letra latina minúscula, salvo el símbolo del prefijo micro, pues que es una letra griega, ¿no? Mu. Entonces, para escribir mili, pues M, micro, mu. Aquí hay unos ejemplos rápidamente los vamos a mirar, de qué es correcto o incorrecto. Ahí lo voy pasando, ahí van mirando lo que es correcto o incorrecto, ¿sí? Para escribir los símbolos. Por ejemplo, este que es S de segundo, es el correcto, en minúscula, y no escribir sec, mayúscula, sec, o minúscula, sec, segundo, para escribir segundo. Entonces está lo correcto e incorrecto. Ahí van mirando lo que es correcto e incorrecto. Para el gramo, para el litro minuto, para el kilómetro hora, para el centímetro cúbico, para notación pues de gramos. Entonces se dan cuenta que estas unidades por lo general suelen aparecer en algunos textos, ¿no? Pero lo correcto es escribirlas de esta manera. La forma de escribir esta expresión, por ejemplo, las dimensiones de un tridimensional es 10 metros por 20 metros por 50 metros, se debe colocar la unidad a todos los números y no escribirlo de esta manera, porque aquí el 10 y el 20 no se sabe
pues qué unidad tienen, ¿no? Entonces no se sabe qué es lo que se está multiplicando. Y este metro solo aparece afectando el 50, entonces por claridad se debe escribir a todos. Lo mismo acá. Por lo general cuando se usa un prefijo, este nanoamperios, por ejemplo se toma la parte entera con un decimal y no dividirla en decimales para escribir microamperios, ¿no? Esto daría como igual, ¿no? Digamos que daría igual el número, pero la forma de escribirlo está incorrecta. Usar la coma en vez de punto. Siempre poner el 0 antes, como parte entera antes de un decimal. Escribir 1,25 y no 1,1/4. Y coma para separar decimales, punto para separar miles. Escribir Newton como es, ¿no? No Newtonio ni Newton. Hay que escribir en su idioma original como es. No traducir la unidad. Escribe Joule y no Julio. Es ampere y no amperio. Es watt y no vatio. Estas son otras normas que rigen pues, los sistemas de medición. Está la CTM, la ISO, la ANSI, la ASA, la CSA y el ICONTEC, que es la Instituto Colombiano de Normas Técnicas, o NTC, que rige pues ciertos sistemas de unidades. En la vida cotidiana, traigo esto por ponerle algo de humor a la clase, pero no se deben utilizar en escritos técnicos, ¿no? Que son unidades a la colombiana. Por ejemplo, un bulto. Entonces, en un estudio técnico difícilmente vamos a poner un bulto. Una caja, un racimo, una chuspa, un atado, un guango, una carga, una chipa, una poma, un manojo, un mate, un puño. Entonces son unidades que se utilizan coloquialmente, pero recomendación no usarlas en escritos técnicos. Porque son muy... Pues son muy... Por ejemplo, una carga, ¿no? Una carga puede ser cualquier cosa. Depende de los kilos que se haga la carga. O un bulto, ¿no? Entonces son... se tienen gran incertidumbre. No son exactas. Ahí les dejo la bibliografía de esta presentación. Ahí yo les subo esta presentación. Ahí al COES para que la repasen. Teníamos acá pendiente el tipo de ejercicios que suelen aparecer. Los ejemplos en esta temática de sistemas de unidades o ejercicios, por lo general son demostraciones, ¿no?, que se hacen. Por ejemplo, este ejemplo, demostrar que una presión de 10 a la 5 newtons metro cuadrado es igual a un bar. Entonces, ¿cómo se hace una demostración? Hay que partir de este lado izquierdo y llegar al lado derecho a un bar, o viceversa, ¿no? Partir de un bar y llegar al lado izquierdo a 10 a las 5 newtons metro cuadrado. Entonces, pues para hacer estos ejercicios hay que saber algunas conversiones, ¿no? Un newton metro cuadrado sabemos que es un pascal, ¿no?
Y un pascal sabemos que es 10 a la menos 5 bares. Entonces tenemos que newton metro cuadrado es un pascal, y un pascal es 10 a la menos 5 bares. Por lo tanto, 10 a la 5 newtons metro cuadrado es como tener 10 a la 5 pascales, ¿sí? Pero un pascal es igual a 10 a la menos 5 bares. Si hacemos el reemplazo, obtenemos 10 a la 5 newtons metro cuadrado, que es igual a 10 a la 5 pascales, pero un pascal es igual a 10 a la menos 5 bares, ¿sí? Al hacer este reemplazo, observamos que 10 a la menos 5 se elimina con 10 a la menos 5 y nos queda un bar. O sea que un pascal, 10 a la menos 5 newtons metro cuadrado es igual a un bar. Entonces, de ese estilo son los ejercicios. Por ejemplo, este otro dice demostrar que un kilogramo masa es igual a 0.1019 unidades técnicas de masa. Para hacer esta demostración es posible usar alguna ecuación, ¿no? En este caso se puede usar la ecuación de la ley de Newton, que es fuerza igual a, de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por la aceleración. Una ecuación por Hall funciona si ustedes reemplazan en cada una de estas magnitudes, reemplazan los símbolos o las unidades del, del mismo sistema de unidades. Entonces, por ejemplo, si para la fuerza reemplazamos en el sistema de unidades MKS, KP, que es kilopondios, la unidad de masa UTM, entonces UTM, y la aceleración, pues que es, o la aceleración que es metro segundo cuadrado. También sabemos que un KP, o debemos saber que un KP es igual a 9.81 newtons. O sea, reemplazamos en KP 981, ya tenemos una función de newtons en función de UTM y metro segundo cuadrado, pero un newtons también es un kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si reemplazamos todos estos valores, nos quedaría 981 kilogramos metro segundo cuadrado, que es un newton, igual a 1 TM por metro segundo cuadrado. Si de esta ecuación despejamos el kilogramo, entonces aquí se nos va, entonces esta ecuación, pues se dan cuenta, se va, aquí la aceleración se elimina, ¿no? Y nos queda 981 kilogramos es igual a 1 TM. Si despejamos el kilogramo, queda que 1 kilogramo es igual a 1 sobre 981 UTM. Si dividimos 1 sobre 981 nos da 1019. Entonces aquí verificamos que 1 kilogramo es igual a 0.1019 unidades técnicas de masa. Aquí nos piden deducir las unidades de potencia. Obviamente hay que buscar, pues, qué es potencia, ¿sí? Vamos a un texto, buscamos la definición de potencia. La potencia es energía sobre tiempo. Como ya sabemos o tenemos que saber las unidades de la energía, las reemplazamos y encontramos unidades de potencia. La energía, pues, es una fuerza por longitud, ¿no? Y el newtons para la fuerza, y metros para la longitud. Y sabemos que esto, newtons metro, es un julio, ¿sí? Equivale a un julio, o la definición de un julio. O un joule, ¿no? Bueno, sigamos la norma que estábamos estudiando. La potencia, energía sobre tiempo, simplemente reemplazamos las unidades de energía como julios sobre segundo, que eso es un vatio o un watts. Ya tenemos definida la unidad de potencia, que es
un watts. Este es más interesante, dice calcular la tarifa de energía de unos electrodomésticos. Entonces, son los electrodomésticos que se utilizan normalmente en las viviendas. Está un calentador, una bombilla, una estufa y una plancha. Y queremos saber el cálculo de la energía o el costo de la energía. La potencia, esta potencia la da el fabricante del aparato. Entonces, si buscamos, por ejemplo, una bombilla, observamos que en la bombilla dice 100 vatios, que es la que nos da el fabricante, y así para las demás electrodomésticos. Entonces, estos datos los conseguimos de esa manera. Necesitamos saber el tiempo que está prendido al día cada uno de estos aparatos. Entonces, por ejemplo, el calentador se prenden, digamos, 2 horas al día, la bombilla 4 horas al día, la estufa 1 hora, la plancha 0.5 horas. Como la potencia es energía sobre tiempo, si multiplicamos esa energía sobre tiempo por el tiempo, nos da energía, que por lo general la damos en kilowatts hora, ¿sí? Entonces multiplicamos 2 por 2000, serían 4000 vatios hora, pero la unidad por lo general es kilovatios, entonces lo dividimos sobre 1000, nos da 4 kilovatios hora. Este es de 0.4 kilovatios hora, 6 kilovatios hora, 0.375 kilovatios hora. Hacemos una sumatoria, sumamos todos estos y nos da que consumimos 10.75 kilovatios hora. Por ejemplo, en los recibos de energía aparece el precio del kilovatio hora. Si ustedes miran un recibo de energía de su casa, ahí aparece el valor, ¿no? Eso depende, pues, la ciudad, si es urbana o si es rural. Pero digamos que es 470 pesos el kilovatio hora de costo. Entonces simplemente multiplicamos 10.775 por 470 y eso nos da 5.064,25 pesos el día de energía con estos dispositivos, con estos electrodomésticos prendidos en este tiempo. Ahí repasan al ejercicio. Háganlo con los electrodomésticos que tienen en su casa y miran a ver cuánto están consumiendo de energía. Y por aquí hay una tablita de las definiciones de las magnitudes básicas para que la estudien y hacen estos ejercicios. Aquí unos ejercicios propuestos que son parecidos a los que miramos anteriormente. Demostrar que un caballo de potencia HP es igual a 0.74556 kilovatios. Entonces, bien toman este valor y hacen las transformaciones necesarias para llegar a un caballo de potencia o viceversa. ¿Sí? Demostrar que un slug es igual a 14.600 gramos. Demostrar que 10,33 metros de columna de agua es igual a 14,7 psi. Si el peso específico del agua es 1000 kilopondios metro cúbico, demostrar que en el sistema inglés es de 62,4 libras pie cúbico. Que prácticamente es partir de este valor, hacer los reemplazos necesarios, hacer la operación y tienen que llegar a este valor. Este último ejercicio es encontrar las unidades de esta letra n. Si esta es una ecuación, tenemos que encontrar qué unidades tiene n cuando nos dan las unidades de las demás magnitudes. Entonces nos dan este Q en metros cúbicos segundo, nos dan esta A que sería área en metros cuadrados, este RH que es en metros, S en metros sobre metro, o sea que no tiene dimensiones. Despejamos n, reemplazamos los valores y simplificamos las unidades y debemos encontrar el valor o debemos encontrar las unidades de n. Aquí
está toda la bibliografía que hemos incluido en el texto. Este está hecho en el programa Zotero. Entonces, todas estas bibliografías debe estar citada en el texto, ¿no? Por ejemplo, toda esta bibliografía que uno va escribiendo aquí, el Zotero la va pues organizando al final. Listo, chicos, dejamos allí. Si tienen alguna pregunta.